En este video hablaré sobre el tema del diseño de la comunicación gráfica y las nuevas tecnologías, y cómo es que éstas han permitido una evolución notoria dentro de esta disciplina. Para esto es necesario adentrarnos un poco en la historia y la aparición de la tecnología, así que les hablaré sobre la revolución industrial que ocurrió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comenzando en el Reino Unido para después expandirse por el resto del mundo. En aquel tiempo, la economía se basaba en el trabajo manual y este fue sustituido por la industria y la introducción de la maquinaria. El impacto de este cambio en la sociedad fue enorme y evidentemente fue comparado con el de la Revolución Neolítica 6000 años antes, cuando el arado hizo posible el desarrollo de la agricultura. Una vez más, la sociedad presentaba un cambio radical y altamente relevante. El tiempo iba avanzando y evolucionando, junto con él la tecnología, y fue en el siglo XX, en los años 40, cuando aparecieron las primeras computadoras, las cuales fueron conocidas como cerebros electrónicos, pues eran capaces de realizar acciones anteriormente inimaginables, y de pronto, aquellos enormes aparatos con grandes cintas de carrete se volvieron pequeños y mucho más fáciles de operar. Además, es importante mencionar que la imaginación del ser humano no tiene límite, así que fue utilizando la creatividad y una visualización hacia el futuro cuando el escritor Karel Čapek utilizó por primera vez en 1920 el término robot, la palabra del origen checo robota, que significa servidumbre o trabajo esclavizador. En su obra de teatro nos cuenta que el protagonista crea una empresa de criaturas mecánicas a imagen y semejanza de los seres humanos, para utilizarlas como mano de obra barata. No obstante, nos muestra el evidente deseo del hombre por obtener el mayor beneficio con el mínimo esfuerzo. Fue en 1942 cuando el científico y escritor de ciencia ficción Isaac Asimov utilizó por vez primera el término robótica, y siendo él mismo quien propone las leyes de robótica. Ley 1. Un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que éste sea dañado. Ley 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la ley anterior. Ley 3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con las leyes anteriores. En estas leyes queda de manifiesto el deseo del ser humano de convertirse en un ser superior, queriendo casi asemejarse a un dios, puesto que desearía convertirse en el papel de creador de vida. Sin embargo, que esto fuera realidad solo en la imaginación dejó de ser suficiente, y el ser humano siguió experimentando con la tecnología, y fue en los años 60 cuando los robots dejaron de ser ficción para convertirse en realidad. Esto permitió rápidamente que los robots desplazaran a los obreros, principalmente en Japón y en diferentes partes del mundo. La evolución de la tecnología permitió la aparición del término inteligencia artificial, la cual hace referencia al medio por la cual las computadoras, los robots y otros dispositivos realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. La primera pregunta que surge es: ¿cómo funciona? A través del agrupamiento de un conjunto de técnicas que, mediante circuitos electrónicos y programas avanzados de computadora, busca imitar procedimientos similares a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. Se basa en la investigación de las redes neuronales humanas y, a partir de ahí, busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro. Así que se cree que en algún momento de la vida será posible que la inteligencia artificial sea capaz de suplir la inteligencia humana. Sin embargo, es importante señalar que el hombre será el ser superior encargado de manipularla y realizando las tareas que él desee, y de este modo se encuentre bajo su disposición. Pero, ¿qué sucede con las actividades y prácticas que hoy en día desempeña el ser humano? ¿Podrán ser suplidas por la tecnología? Extrapolando esta temática hacia nuestro ámbito como diseñadores, una gran cuestión es si en algún momento la tecnología será capaz de suplir el diseño. Sin embargo, mi postura ante este interrogante es un no rotundo. La tecnología evidentemente va evolucionando y avanzando a pasos agigantados. No obstante, se puede casi asegurar que la tecnología será capaz de suplir la ejecución y producción del diseño. Sin embargo, el diseño como práctica jamás podrá ser suplida por la tecnología, debido a que el diseño es una práctica conceptual.
un proceso cognitivo. Es necesario mencionar que el diseño se basa en gran manera en la creatividad, siendo este un aspecto únicamente humano hasta el día de hoy. Además, cualquier tipo de tecnología carece de mecanismos intuitivos, pues se basan únicamente en el método automático de prueba y error, por lo que sería imposible obtener la capacidad de solucionar un problema para después decantarlo en una solución gráfica. Por lo tanto, es de gran importancia resaltar que el cerebro humano posee 10.000 millones de neuronas, siendo estas las encargadas de llevar a cabo la tarea de pensar. Sin embargo, aún no se ha logrado saber cómo es que se interrelacionan entre sí. Así que evidentemente una máquina desde mi punto de vista jamás podrá obtener un proceso tan complejo y tan perfecto como es el que realiza la mente humana. Es importante mencionar que la evolución de la tecnología notoriamente nos promete un mundo lleno de satisfacción, un mundo semejante a nuestro mayor sueño utópico, donde el ser humano no tenga la necesidad de realizar ningún esfuerzo, en el peor de los casos, un mínimo esfuerzo. Sin embargo, existen diversas interrogantes que se quedan en una interminable discusión de diferentes puntos de vista. ¿La tecnología realmente contribuye al desarrollo humano? ¿La tecnología podrá superar a su creador? Quizá las respuestas no las sabremos hasta llegar el futuro. Sí, a ese futuro incierto que nos depara.